¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Migas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pozole verde. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Aquí tengo 1 kilo de maíz pozolero. Este lo consigues en el supermercado, en las verdulerías. Es fácil de conseguir aquí en México. Así nos brincamos el paso de nixtamalizar. Abrimos la bolsa y pasamos nuestro maíz a un colador. Ya que está aquí, con agua fresca lo vamos a enjuagar, ya que necesitamos quitarle el exceso de almidón. Ya viene precocido y limpio, le quitaron ya todos los ollejitos. Ya viene enjuagado, vámonos a la estufa. Ya que estamos aquí en la estufa, tengo una olla alta con 5 litros de agua. Necesitamos suficiente agua ya que va a hervir por largo tiempo. Aquí vamos a agregar el maíz con una cabeza completita de ajo a la mitad, 1/4 de cebolla blanca y lo dejamos aquí cubierto esperando a que comience a hervir para bajar la llama. Enseguida lavaremos 1 kilo de tomate verde. Lo vamos a enjuagar muy bien para quitar toda la tierrita. Y por cierto, guarden sus hojas del tomate, lávenlas y déjenlas secar. Les van a servir muy bien para esponjar sus tamales, los buñuelos o cualquier preparación de panadería. Una vez limpio, vamos a ponerlo en una olla con 2 chiles serranos, 2 dientes de ajo y 1/4 de cebolla. Agregamos el agua suficiente y encendemos la llama. Cubrimos la salsa y estamos al pendiente, deben solo cambiar de color sin abrirse. Nuestro grano pozolero ya comenzó a hervir. Bajamos a llama media baja y lo vamos a dejar aquí por 1 hora, siempre con timer. No olvides poner un timer. Como pueden ver, ya cambió de color nuestro tomate, pero no se reventó. Lo cubrimos y vamos a pasarlo a hornilla fría. Y mientras nuestro maíz pozolero hierve, vamos a cocer 2 pechugas de pollo con hueso. Agregamos 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo y agua suficiente para cubrirlas. Aproximadamente 2 litros de agua. Enseguida añadiremos suficiente sal, unas 3 pizcas abundantes. Cerramos la olla, ponemos la válvula y estará aquí por 12 minutos luego de comenzar a sacar presión. Ya completó el tiempo de cocción nuestra olla, apagamos la llama y vamos a esperar aquí a que se enfríe para poder abrirla. Mientras tanto vamos a revisar nuestro maíz. Le vamos a dar unas vueltas y vamos a checar cómo va. Aún no revienta, lleva aquí 1 hora, así es que es momento de volverlo a cubrir. Mientras está nuestro maíz, vámonos a la licuadora. Aquí vamos a moler nuestra salsita. Pasamos a la licuadora los chiles serranos, la cebolla, el ajo y los tomates con todo y su agua de cocción. Le vamos a agregar 2 hojas de lechuga lavadas y desinfectadas y agregaré el equivalente a un manojo de epazote y cilantro secos, puedes ocupar los frescos, y molemos perfectamente. Quedó listo, vámonos a la estufa. Ya estamos aquí, vamos a agregar
la salsita al pozole. Puedes sofreírla antes, yo prefiero no hacerlo. Integramos muy bien todos los ingredientes y lo dejamos aquí seguir hirviendo. Encendemos mientras tanto la llama a un sartén en donde vamos a asar la pepita de calabaza. Hay que hacerlo hasta que se vuelvan más livianas. Aquí soltarán su aceite y se van a esponjar. Ya que están listas, regresamos a la licuadora sin enjuagarla. Agregamos las pepitas con aproximadamente una taza de agua y vamos a moler. Ya quedó muy bien molido, no las añadas ahora o se espesará demasiado el pozole. Vamos a reservarlas. Iré agregando un poco de sal. Yo uso siempre sal de mar en grano. La sal es al gusto y dejamos hervir. A 2 horas de estar hirviendo, es hora de volver a checar el maíz. Ya abrió nuestro maíz. Es hora de agregar las pepitas y sacar el ajo. Retiramos nuestro ajo y vamos a agregar poco a poco la molienda de pepita. No dejes de mover y no la agregues de golpe porque se podría cortar tu pozole. Sin dejar de mover, seguimos integrando. Ya estamos por terminar nuestro pozolito. Seguimos moviendo. Integrando con calma. Una porción pequeña por vez. Enjuagamos nuestro vaso con caldo de pollo. Lo traeré para enfrente para estar más cómoda manejando el pozole. Voy a agregar un poco más de sal. Siempre prueba antes de salar. Seguimos integrando nuestros ingredientes y vamos a permitir que hierva un rato más. Mientras nuestro pozole hierve, vamos preparando nuestros complementos. Picamos rábanos, un poco de lechuga desinfectada y lavada anteriormente. Ya quedaron nuestros rabanitos. Vamos a ocupar también un poco de cebolla blanca. Esta la vamos a picar muy finito, solo la que ocupes. Unos cuantos limones, son básicos para el pozolito. Ahora va la lechuga. Vamos a partirla en julianas. Ya quedaron listos nuestros complementos. Huele delicioso. Chequen nada más qué delicia. Quedó sabrosísimo. Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.